Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Este programa, este espacio del Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia de aquí de la Pontificia Universidad Católica, en donde semana tras semana compartimos con ustedes, querido público, distintos temas importantes para nuestra sociedad, para el magisterio social de la Iglesia y para cada uno de nosotros en nuestro carácter individual. Y esta semana no es la excepción. Vamos a estar tratando un tema del cual hemos hablado en otros momentos, pero queremos profundizar todavía un poco más porque es un tema que continúa en la palestra pública, que es el tema del aborto. Me acompaña hoy, igual que todas las semanas, mi querido amigo Fernando Pacheco Valcourt, el comantenedor de este espacio. Un saludo cordial y gracias, Israel, gracias al licenciado Alex López por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando, como tú muy bien mencionas, de un tema muy importante del lado de los más débiles y de los derechos humanos. Así que, bienvenidos. Y nos engalana aquí con su presencia hoy el querido amigo y hermano Alex López Pérez. Alex es profesor en nuestra clínica de asistencia legal, profesor en nuestra Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y recientemente estuvo dando unas clases espejo en Colombia, no recuerdo el nombre de la universidad, pero ya él le podrá dar un poco más de detalle. Alex, gracias por sacar de tu tiempo y estar con nosotros aquí en esta mañana. Muchas gracias al licenciado Santiago, al licenciado Pacheco, encantado de estar junto a dos amigos tan queridos y profesores tan distinguidos. Agradecido de que me hayan invitado y el que se engalana pues soy yo, y honrado de que hayan contado conmigo para poder pues aportar un granito de arena a este tema que es tan interesante y que sigue ocupando no solamente las energías y el pensamiento de nuestros países, sino también gran parte del esfuerzo y del discurso público. Un poco para recapitular, en los Estados Unidos en el año 73 se reconoció por la vía judicial la existencia de un derecho constitucional de una mujer a practicarse un aborto prácticamente sin ningún tipo de restricción a partir del segundo trimestre, durante el primer trimestre y el segundo del embarazo. Y ese derecho constitucional, que fue reconocido bajo la doctrina del debido proceso de ley sustantivo, estuvo vigente por 50 y pico de años, hasta que el pasado junio del 2021, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en un caso el llamado caso Dobbs, revocó la existencia de dicho derecho constitucional al aborto, revocó el caso de Roe versus Wade y dejó en manos de la reglamentación estatal o la reglamentación del Congreso el asunto de la reglamentación del aborto. Y eso es lo que nos trae hasta aquí. Mucha gente ha dicho, Alex, y quizás tú nos puedes dar un poco más de luz, erróneamente se eliminó o se prohibió el aborto en los Estados Unidos. No se prohibió el aborto, lamentablemente. Lo que se hizo, lo que dijo el tribunal fue que no hay un derecho constitucional federal al aborto, sino que le corresponde a las ramas políticas, a los estados o al Congreso el determinar el futuro del aborto. Y Alex, un poco quizás para que nuestro público tenga una mejor idea, ¿cuál es el Estado de Derecho ahora mismo aquí en Puerto Rico sobre el asunto del aborto? Bueno, ahora mismo el Estado de Derecho en Puerto Rico, sabemos que por razón de la doctrina del ámbito mínimo federal, las interpretaciones que haga el Supremo Federal de los derechos aplicables a los ciudadanos americanos son extensivas a Puerto Rico, aun cuando Puerto Rico no tenga
soberanía similar a la de los estados, ni se considere un estado bajo las doctrinas más recientes que hemos tenido ante nosotros, pero sí está obligado por esa límite de protección que se le debe reconocer a todos los ciudadanos americanos. Pues lo que sucede en Puerto Rico es que precisamente quedamos al Estado de Derecho que está contenido en el Código Penal de Puerto Rico, donde ciertamente el artículo 98 prohíbe el aborto en su totalidad, salvo por indicación terapéutica con miras a la conservación de la salud o de la vida de la madre. No hay regla de trimestres, no hay regla de otra limitación que no sea que el aborto sea terapéuticamente mandatado, que sea por recomendación terapéutica y siempre practicado por un médico. La regla del trimestre, que era la famosa regla que establecía Robert Sue Wade y que básicamente lo que establecía era que dentro de los primeros 3 meses del embarazo el derecho era prácticamente absoluto, en el segundo podía haber algún tipo de regulación, pero nunca una prohibición absoluta, y que en el tercero podía prohibirse, salvo que estuviera en riesgo la vida de la madre, la vida o la salud o el bienestar de la madre, entendiéndose eso en los términos más amplios posibles, pues ahí sí se podían establecer restricciones, pero nunca que fuesen en violación a eso. Así que en Puerto Rico, pues básicamente el aborto quedaría prohibido, salvo que fuese por circunstancias terapéuticas, como lo mandata el artículo 98 del Código Penal de 2012, sin restricción ni limitación de trimestres, toda vez que al eliminarse las reglas de los trimestres como una protección federal y como una guía que se debía regir federalmente, pues el caso de Pueblo versus Duarte quedaría inoperante en ese sentido. Sabemos que el caso de Pueblo versus Duarte Mendoza, que también estableció una prohibición categórica del aborto salvo determinadas circunstancias, pues se estableció que debía ser entendido sujeto a las limitaciones que establecía Robert Sue Wade. Eliminadas esas restricciones como un amparo federal a ese derecho, pues quedaríamos con el artículo 98 tal y como fue adoptado por el legislador. Estoy totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que trajiste el asunto del caso de Pueblo versus Duarte, porque escuché muchas personas, muchos analistas hablar de que en Puerto Rico, en el caso de Pueblo versus Duarte, precisamente se había reconocido un derecho constitucional local, ¿verdad? Al aborto, lo cual, como tú muy bien explicas, nada más lejos de la verdad, ¿verdad? El caso de Pueblo versus Duarte se sujetó precisamente a lo que había dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que ya no es, ¿verdad?, el derecho. Y me parece interesante, Alex, que traes también el tema de que pues en Puerto Rico, siempre que esté debidamente recomendado, ¿verdad?, que haya una recomendación terapéutica de un galeno, de un profesional de la salud, pues se puede realizar el aborto, pero se deja totalmente abierto ¿verdad?, al juicio del galeno, no se le pone ningún tipo de cortapisa. Así que tenemos uno de los estatutos de aborto más liberales, me parece a mí, que existen hoy por hoy en todos los Estados Unidos. Fernando, ¿tienes una pregunta para...? Sí. Y en cuanto a ese particular, añadiéndole a lo que tú mencionas, Israel, pues vemos que hay mucha ignorancia sobre este tema y por eso es importante hablarlo con los profesionales que lo conocen y del mismo modo uno tener una idea certera de lo que está sucediendo, porque existe demasiada desinformación sobre este particular. Yo quisiera poner un poquito de contexto en cuanto a la doctrina social de la Iglesia. El Papa nos menciona sobre este particular, que entre los más débiles que tenemos a los niños no nacidos, son los más indefensos e inocentes de todos, a los que hoy se quiere negar su dignidad humana para poder hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo una legislación para que nadie pueda impedirlo. Añade el Papa que, con frecuencia, para ridiculizar alegremente la defensa de la vida de los no nacidos por parte de la Iglesia, se hace presentar su posición como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Y quisiera, Alex, si tú puedes añadirle un poquito de contexto a esto, en el sentido de que
hay personas que dicen, ¿por qué los cristianos y los católicos se les va la vida defendiendo ¿verdad? Estos derechos en cuanto a los no nacidos? ¿Por qué no simplificar las cosas y dejar que cada cual pues esté libremente haciendo lo que le plazca? Bueno, yo creo que aquí hay un problema de fondo que tenemos que entender, y si bien es cierto que existe una separación de iglesia y Estado que hay que atender, y significa que el Estado no debe adoptar ni favorecer posturas confesionales de ninguna iglesia. Lo cierto es que cuando el Estado entra en asuntos que atañen a la moral privada y a la moral y a la dignidad de las personas y a derechos que son sagrados e inviolables incluso por las constituciones estatales y por las leyes positivas, pues ciertamente ahí hay algo que mencionar. Y en ese sentido siempre es importante recordar que el magisterio siempre ha reconocido como el aborto como uno de los actos más repudiados y ha sido condenado unánimemente por toda la doctrina ecuménica. O sea, no vas a encontrar en ninguno de los sectores religiosos nadie que favorezca el aborto como un acto loable o como un acto beneficioso. Por el contrario, siempre ha sido condenado por la doctrina ecuménica. Siempre se ha penalizado el aborto como un crimen que atenta contra el quinto mandamiento y en violación del derecho divino positivo. Y en derecho canónico, pues sabemos que el derecho divino positivo es aquel no que es establecido por ningún concilio, ni que es establecido por ningún acto de magisterio infalible del Papa, ni por ninguna legislación canónica, sino es aquella que está mandatado por la propia revelación en la Sagrada Escritura. O sea que en ese sentido estamos ante un acto que va en contra de uno de los mandamientos de la revelación. Y eso pues ha sido recogido también en la legislación positiva de la Iglesia, en el Canon 1398, que tiene un solo parágrafo. Y ese parágrafo lo que dice es sencillamente: quien procure el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión, late, sentencia. Eso es claro, diáfano y específico. Claro, eso tiene también sus particularidades y su interpretación canónica. Aquí se sanciona al fiel, que es autor individual, y también el que coopera con el acto y que fomenta y facilita la comisión del aborto. Ciertamente el delito y el aborto deben haberse consumado. No basta el atentado de aborto, sino que el aborto tiene que haberse consumado y haberse verificado. Esto incluye lo que conocemos como el aborto clásico, que es lo gráfico, la expulsión del feto del vientre materno, así que como cualquier otra forma de infanticidio que sea directa y deliberada, el envenenamiento del líquido amniótico, el curetaje, todo ese tipo de cosas, pues constituirían también el delito del aborto, aunque no sea el aborto en la definición clásica. Así que siempre es importante que sepamos que se comete el delito canónico cuando se está en cualquier momento del proceso evolutivo, ya sea óvulo fecundado, embrión o feto. Esto sabemos que la doctrina reconoce que desde la concepción, y así ha sido reconocido por el Papa en Evangelium Vitae, en el número 58 de Evangelium Vitae, de que desde que la concepción estamos ante un ser humano en la fase inicial de su existencia, y que por lo tanto pues merece toda la protección y toda la solidaridad y todo el apoyo y protección de todos los fieles y de toda la sociedad. Así que importante señalar que en este canon quedan excluidos lo que sería el aborto indirecto, aquel que resulte como resultado de otras indicaciones médicas. Por ejemplo, siempre hablo del cáncer porque es mi experiencia más cercana. A una mujer que tenga un cáncer en etapa terminal y sea necesario inducirle a quimioterapias y a cualquier tipo de intervención radical para alargar su vida, pues ciertamente ese no es un aborto procurado deliberadamente con el propósito de matar al feto, sino que surge indirectamente como consecuencia de cualquier otro tipo claro, de necesidad médica. Así que eso es bien importante reconocerlo. Es algo muy serio porque ya hemos visto que la pena que incluye es la excomunión late sentencia.
Estoy seguro que mis compañeros entienden lo que eso significa, pero para aquellos que nos están escuchando y que a lo mejor el término les suena un poquito raro, esa es la excomunión que ocurre de inmediato, sin que haya necesidad de que un tribunal canónico, de que un pontífice, de que la sede apostólica lo declare. Es el que ocurre por la mera ocurrencia del acto. Cuando ocurre el proceso lo único que tiene es efecto declarativo, declarar lo que ya existe, pero ya la excomunión está consumada desde el momento, que ocurre ese delito. Y algo muy importante, esto es algo cuya remisión está reservada a la sede apostólica. Está reservada a la sede apostólica y cualquier persona que colabore en la absolución o en la remisión de la pena, ya que esto está reservado a la sede apostólica, podría estar impedido de recibir las órdenes o ejercerlas, y podría ser considerado también cooperador con el delito. Así que esto es algo bastante serio y algo bastante complicado. Alex, y esto es un tema que se trata de polarizar, ¿verdad? Para dividir a las personas. Y tú mencionaste una palabra muy importante de apoyo. A veces se trata ¿verdad? De siempre traer las situaciones más extremas. Y el ejemplo clásico es, pues, tristemente, una dama que haya sido agredida sexualmente, ¿verdad? ¿Qué alternativas tenemos? Y es un fuerte que utilizan los que son pro derechos al aborto. Y me gustaría que tú hablaras un poquito, como especialista, sobre las alternativas, que son múltiples, que existen para una persona que, por las razones que sean, no se sienta cómoda ni se sienta hábil para criar esa criatura que está en su vientre. ¿Qué alternativa? Yo ciertamente entiendo que no debe existir una persecución abierta sobre las personas que atenten o sobre las mujeres que en situaciones desesperadas atenten este tipo de cosas o tengan en su mente este tipo de situación. Ciertamente hay que fortalecer los mecanismos sociales de apoyo, de educación. Hay que poner más énfasis en la educación. Tenemos una competencia extremadamente dura de los medios de comunicación y de ciertas expresiones artísticas que posiblemente pues fomentan unos estilos de vida que posiblemente propenden a que ocurran determinadas situaciones de embarazos no deseados, de embarazos cuando no se está en la madurez necesaria. Y en ese sentido tenemos que fortalecer un poco más la familia. No podemos seguir el Estado en este esfuerzo de desmantelar la familia y sustituir todo lo que tradicionalmente, toda la autoridad, todos los recursos que la familia necesita y todos los apoyos que la familia necesita, sustituirlo por meras iniciativas estatales como este gran hermano mayor, omnisciente, omnipotente y omnisapiente, que sabemos en la práctica que realmente muchas veces se quedan cortos en sus esfuerzos, y vemos cómo los tribunales al final se llenan de casos y casos y casos y casos, radicándole cargos a personas que realmente en su momento lo que necesitaron fue apoyo social y posiblemente apoyo y orientación de esas agencias que no dan el apoyo en un momento y luego se dedican a perseguir y a penalizar, lo cual muchas veces es muy penoso, muy penoso. Estoy muy de acuerdo con eso, Alex, y yo siempre lo he dicho, y creo que lo he dicho en este mismo espacio en algún momento. El asunto del aborto es un asunto serio, ciertamente va contra la dignidad de ese ser humano en potencia que está allí, ese ser humano no en potencia, ese ser humano ya con un alma desde el momento de la concepción, pero tenemos que también vivir la caridad. Y yo siempre he dicho que pues hay situaciones y hay situaciones, y nosotros el derecho el aborto lo tenemos que rechazar, pero también tenemos que darle alternativas a aquellas mujeres que por la razón que sea están considerando un aborto, ¿verdad? Entonces, ¿qué acogida nosotros le estamos dando desde la iglesia? Pero mejor que eso, y tú lo mencionaste, Alex, y qué bueno que lo trajiste, ¿qué hacer nosotros con aquellas personas, aquellas mujeres que ya vivieron la realidad del aborto y que se han arrepentido de la situación en la que vivieron, con toda la carga emocional que eso representa para estas mujeres?
Afortunadamente, quizás muchos en Puerto Rico no lo conocen, pero a nivel internacional existe un proyecto que es el llamado Proyecto Raquel, que es un movimiento dentro de la Iglesia Católica, un ministerio de acompañamiento, ayuda, apoyo, e inclusive hasta se busca la rehabilitación de aquella mujer que ha sufrido un aborto, que se ha practicado un aborto y que por las razones que sea está arrepentida ¿verdad? Y desea rehabilitar su vida y ayudarle a llevar esa carga. Este proyecto está presente en Puerto Rico, está presente, entiendo que en esta diócesis de Ponce hay un capítulo de este proyecto Raquel, y sé que en la diócesis de Mayagüez también están trabajando al respecto. Desconozco si en otras diócesis en Puerto Rico también lo están trabajando, pero no dudaría que también hayan estado. Así que creo que este tipo de alternativa, este tipo de apoyo por parte de nosotros que somos iglesia, pues nos corresponde, porque muy bien lo dijo Alex, no podemos estigmatizar a las personas, no podemos perseguirlas, porque pues habrá quien lo hace porque le da la gana, pero hay otros que simplemente lo hacen porque sienten que no tienen otra alternativa, y quizás en muchas ocasiones nosotros hemos fallado en proveérsela. Eso es así. Tenemos que ir a la pausa, pero al regreso quiero que sigamos dialogando sobre este tema. Y Alex, sé que estuviste dando unas clases espejo en Colombia, que precisamente sobre este tema del aborto, y nos gustaría, ¿verdad?, dialogar sobre la experiencia tuya en esas clases y en aquella jurisdicción. Así que no se retiren, que en breve regresamos a Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Hoy. Bienvenidos a esta segundo segmento del programa Iglesia, Estado y Sociedad, donde en el día de hoy estamos compartiendo y dialogando con nuestro queridísimo compañero de la Escuela de Derecho, el licenciado Alex López Pérez, sobre el tema del aborto, desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista del derecho canónico, porque Alex tiene preparación en derecho canónico también. Así que seguimos con esta conversación. Habíamos terminado en nuestro primer segmento hablando un poco, ¿verdad?, de la necesidad que existe de que nosotros le brindemos alternativas a las damas, a las mujeres que están en esta situación, pensando y considerando un aborto, porque si no logramos convencer los corazones, muy poco se logra hacer por la vía judicial. Yo le diría también víctimas, Israel. Son víctimas, sin duda alguna. Son parte son también, ¿verdad?, tristemente, de este sistema, y falta de educación, falta de apoyo, falta de nosotros mismos haberle dado la mano. Y un aspecto importante que trajiste, Alex, y que lo pasé por alto, pero no quiero dejar de también traerlo, y es el asunto de que la excomunión late sentencia aplica a aquel que facilita también el proceso. O sea, claro, no solamente es la mujer que practicó el aborto, la pareja de la mujer que también participó en el embarazo y que a su vez la presiona, claro, o la obliga, o de alguna manera la incita a que se practique el aborto, también incurre en la misma excomunión. Ciertamente. Eso es así, y en lo que ustedes están mencionando hay que tener conciencia, y no podemos cerrar los ojos, que podríamos decir casi sin temor a equivocarnos, que parecería que en nuestro país estamos en guerra contra nuestras mujeres. La cantidad de mujeres víctimas de la violencia en Puerto Rico es una cosa espantosa. La manera como se han realizado los crímenes contra las mujeres han sido atroces. Todavía el nivel de inferioridad social en que ellas se encuentran con respecto a las figuras masculinas sigue siendo motivo de preocupación, y esa asimetría en esas relaciones y cuando caen en estos ciclos de violencia son los que llevan a las medidas desesperadas como es la que estamos hablando hoy. Ciertamente hay que hacer mucho por fortalecer no solamente los mecanismos legales, sino los mecanismos sociales que rodean esos mecanismos
mecanismos legales. No basta con tener más leyes, necesitamos más gente que pueda procesar estos casos, necesitamos crear mayor conciencia, necesitamos crear más acompañantes, necesitamos tener mejores investigadores, es algo, y todo eso requiere también muchos recursos. O sea que en ese sentido es un esfuerzo que tenemos que realizar como sociedad, no meramente como un gobierno de turno o un alcalde en una ciudad, no, debe ser un esfuerzo colectivo y ciertamente es algo que requiere la atención y la preocupación. Los que tenemos hijas, para nosotros esto es un tema muy difícil, muy difícil. Vemos a nivel cultural, como ya mencioné en un momento dado, que a pesar de toda la popularidad que tienen ciertos artistas y ciertas expresiones artísticas, y por más divertido que pueda resultar para la juventud y por más éxito y álbumes que vendan estos artistas, pues ciertamente a veces se crean las condiciones que van creando ese patrón de degradación en la medida que empiezan a referirse a las mujeres de maneras totalmente inapropiadas, y puede resultar divertido en el contexto de la discoteca y del baile y del relajo, pero cuando eso se va internalizando y se va formando parte de la cultura y se vuelve mainstream, como dicen en Castilla-La Mancha, pues ahí es un poquito más complicado poder competir desde la iglesia y desde nuestros púlpitos y de nuestros bancos, poder revertir todo eso. Ciertamente es espantoso eso que dices de el nivel de violencia y de desigualdad que todavía en nuestra sociedad existe hacia las mujeres. No lo mencionaste, pero sigue siendo en Puerto Rico habiendo una brecha enorme desde el punto de vista profesional en términos de las mujeres y los hombres. Y no nos lo inventamos ni estamos dando nuestra opinión. Hay datos empíricos al respecto de la desigualdad en la paga por el mismo trabajo en muchos casos de hombres y mujeres. Y esto ciertamente pone a las mujeres en un estado de indefensión, un estado de vulnerabilidad muy grande. Y cuando hablamos y atendemos este tema del aborto, pues tenemos que ser muy sensibles y tenemos que tener cuidado, porque señalar y condenar es muy fácil, pero tenemos que ponernos en la posición de las personas y en nuestras mismas iglesias. No sabemos cuántos de nuestros compañeros feligreses han sido o han tenido que recurrir a una situación de estas, un aborto, etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ibas a decir algo, Fernando? Sí, sabemos, como dijimos al principio, Alex, que tú estuviste dando unos cursos en Colombia, entonces nos gustaría conocer un poquito más a profundidad qué contrastes, qué matices tú pudiste recoger de allí, en esa hermana nación suramericana. Pues mira, primero que nada, esto fue una experiencia a la mar de interesante. Precisamente nos reunimos y dimos la clase espejo el 21 y 22 de febrero, coincidiendo precisamente con el primer aniversario de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que para todos los fines legales legalizó el aborto en Colombia. O sea, coincidía con ese año. Alex, perdona que te interrumpa. Y para efectos de legalizarlo significa que no es como acá, que todavía está ese espacio para el diagnóstico, ¿verdad? El fin terapéutico. Bueno, en Colombia, nuestra interlocutora del lado colombiano fue la profesora Inés Amalia Henao Ramírez. Ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Oriente, que esto es allá en Río Negro. Allí hemos tenido varias colaboraciones. Uno de nuestros colegas, el profesor Jaime Cruz, estuvo por allá presencialmente brindando. Ha estado en clases espejo, pero estuvo dando un ciclo de conferencias relacionado con su área de métodos alternos de resolución de disputas y de mediación y esos aspectos que son los que son su área de investigación y su área profesional.
pues esta joven, y digo joven porque son allá los docentes, contrario a nosotros, son personas extremadamente jóvenes. Ella es docente de Derecho de Familia y Derecho Matrimonial Canónico y es especialista en Derecho Matrimonial Canónico, pero también es abogada y participa como asesora en el consultorio jurídico Monseñor Alfonso Uribe, allá en Río Negro. Y ciertamente queríamos establecer el contraste de la situación de Puerto Rico con Estados Unidos. Me parecía muy, muy curioso que ellos, la complejidad esta de la relación entre las normas federales y las normas estatales, a ellos les parecía muy curioso, les parecía raro, pero les llamó mucho la atención de por qué una constitución para unas cosas y otra constitución para otras cosas. Esto de los derechos implícitos y los derechos en la penumbra de la enmienda 14 y cómo ciertos derechos se incorporaban, toda esa doctrina constitucional a ellos les pareció sumamente interesante. Y pues, como les digo, coincidió con el año de que se dictó por la Corte Constitucional de Colombia la sentencia CC 05522. Esa decisión, esa sentencia declaró exequible, o sea, declaró inconstitucional el delito del aborto consentido siempre y cuando la conducta se practique antes de la semana número 24. O sea que prácticamente permite sin restricción alguna el aborto hasta la semana 24. Y luego de la semana 24, pues lo deja bajo los parámetros de la sentencia que trataba una sentencia anterior, que es la CC 355 de 2006, que limitaba el aborto a cuando la continuación del embarazo, que permitía el aborto, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida de la salud de la mujer certificada por un médico, cuando existiera grave malformación del feto que hiciera inviable su vida, certificado por un médico, o cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido o de incesto. Esas son las tres circunstancias bajo las cuales la sentencia de 2006 permitía el aborto. Ahora prácticamente lo permite y todo lo demás estaba prohibido. Solamente se permitía bajo esas circunstancias. Ahora, esta sentencia del 2022 lo permite sin restricciones hasta la semana 24. Sabemos que ya la semana 24... Ese feto está formado. Es un feto ya se tiene barriga grande, por decirlo en términos coloquiales y en términos pueblerinos. Y solamente después de esa semana, pues cuando es por recomendación terapéutica y si se verifican algunas de esas circunstancias que hemos indicado. O sea que en Colombia, antes de las 24 semanas... Era uno de los países con alguna de la legislación un poquito más restrictiva y ahora, contrario a lo que se pensaba, siendo un país eminentemente conservador, es el más radical en su apertura al aborto. Un cambio, no creo que de mentalidad social, sino posiblemente un cambio en la composición de los miembros de la Corte Constitucional. Allá, como ustedes saben, la Corte Constitucional es separada de los tribunales ordinarios. No pasa como, aunque aquí nosotros tenemos sistema federal de tribunales y sistema estatal, pero tanto tribunales estatales como federales pueden atender planteamientos constitucionales. Allá están los tribunales ordinarios para las materias ordinarias y cotidianas, pero cualquier planteamiento o issue constitucional o de inconstitucionalidad se plantea directamente ante el Tribunal Constitucional. Así que esta sentencia se dictó por voces de los magistrados Lizarazo Campo y Rojas Río. Y hay una cosa bien interesante, muchos de los magistrados de Colombia salvaron su voto, o sea, no se unieron a la situación, entendiendo que ya había lo que ellos llaman cosa juzgada constitucional.
Ujú. O sea, de que los parámetros bajo los cuales se dictó la sentencia CC 355 de 2006 no habían cambiado y que no había habido ningún cambio de paradigma ni había habido ningún cambio de las circunstancias que dieron lugar a esa decisión. Algo parecido a lo que nosotros llamamos en nuestra doctrina el stare decisis o la regla del precedente, pues ellos le llaman cosa juzgada constitucional, que no es cosa juzgada porque no se da la identidad de partes y de materia tal como nosotros lo conocemos. Pero bien interesante que la gran mayoría de los que disintieron lo hicieron planteando que ya existía cosa juzgada y que había sido atendido por la sentencia C355 de 2006. Así que... Entonces vemos que en Puerto Rico, ¿verdad?, según el Código Penal, con la recomendación médica, para una forma, ¿verdad?, de que salvaguardar la vida y la salud de esa mujer se permite. Vemos que en Colombia es libertad total hasta los 24 meses. Posterior, pues entonces sería del mismo modo que en Puerto Rico, algo parecido. Sería algo parecido. Con recomendación médica. Siempre tienen que hacerse el aborto con intervención médica. Eso sí es importante. Lo que conocemos como el aborto clandestino o el aborto de hospitalillo, de lo que sea, eso sigue vetado allá. Sí. Pero aún en las facultades médicas, antes de las 24 semanas, con hay el consentimiento plena de libertad. Okay. Plena libertad. Y quisiera añadir brevemente, a manera de testimonio, sobre las recomendaciones médicas. Mi última criatura, Sofía Isabel, que cumple un añito el 23 de este mes, en los próximos días. Pues mira, cuando mi esposa estaba en el proceso, uno de los especialistas le indicó que venía tal vez con malformaciones, como tú mencionas, ¿verdad? En cuanto a esos requisitos legales, que si el médico determina que viene con malformaciones, pues puede efectuar un aborto. Y nada, nos sometimos en fe, ¿verdad?, al Señor Todopoderoso, y gracias a Dios, pues todo salió muy bien. Pero una vez se pone a pensar, a cuestionar y a contrastar con estas dinámicas legales, y uno dice, ¿qué hubiese sucedido si uno hubiera seguido por esa línea de que esta criatura no viniera al mundo, ¿no? Así que... Y con la presión que te ponen también los facultativos médicos en muchas razones. Mi esposa y yo tuvimos la experiencia de perder nuestro primer niño. Y era un niño que venía con una trisomía 18 y nuestro niño traía unas condiciones que definitivamente no iba a sobrevivir mucho tiempo una vez naciera. De hecho, los niños de trisomía 18 rara vez nacen vivos, y cuando nacen, lo que dura de unas horas a unos días más o menos, después de un año de estar vivos ya los consideran sobrevivientes. Y cuando nos diagnosticaron la trisomía 18, pues nosotros sentimos la presión de los facultativos médicos. Afortunadamente, mi esposa, que tiene un corazón de león natural, le dijo, no, señor, o sea, Dios me lo dio, Dios me lo quita cuando Dios entienda que lo va a quitar. Y si nace como nazca, pues lo atenderemos como nazca. Luego el nene tuvo muerte intrauterina, pero sentimos la presión, sentimos que no podían entender el hecho de que nosotros estuviésemos optando por la vida de ese niño, y esto es parte de lo que el Papa tantas veces ha condenado como la llamada cultura del descarte, ¿verdad? La famosa cultura de la muerte, ¿no? De la muerte, sí. Y del mismo modo, hablando de esa presión, luego de mi primer hijo, sentíamos esa misma presión. Le indicaba a mi esposa, ya tú has aportado mucho a la humanidad. Ese era tristemente el coro que escuchábamos constantemente con el tratamiento profesional. A nosotros nos decían, en el caso mío y de Mildred, que todos ustedes conocieron a Mildred, nosotros perdimos, igual que Israel, perdimos nuestro primer embarazo. Y cuando nuestra hija Anaís, que todos ustedes también la conocen, estaba en la barriga, pues Anaís venía con 20 condiciones, 20 situaciones y 20 dificultades, y ustedes la han visto por ahí. Ya es universitaria, pionera, y lleva 4 puntos aquí en la universidad y en la Pontificia. Así que a veces nos apresuramos en ciertos juicios por determinadas presiones que no deberíamos dejarnos presionar, y al final, pues,
hay que dejarlo todo en las manos de Dios y que sea lo que Él decida. Y eso es precisamente lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer la contraparte a esa presión social. Porque en este caso, en el caso tuyo, Fernando, en el caso tuyo, Alex, y en el caso nuestro, pues veníamos de familias constituidas con nuestros valores y con nuestra verdad y con nuestra voluntad bien puesta, pero una joven que ha sido, que está sola probablemente llevando un embarazo, le ponen esta presión totalmente vulnerable, pues obviamente va a optar por el camino de menos resistencia. Y nosotros estamos llamados como sociedad, pero muy particularmente como iglesia, a hacer la diferencia y a demostrarle a estas personas, a estas niñas, a estas jóvenes, a estas mujeres que están considerando esto, que hay alternativas. Pero las alternativas se las tenemos que hacer realidad y se las tenemos que hacer presentes. Así que tenemos que, como tantas veces hemos dicho en este programa, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra, ¿verdad?, de nuestros esquemas, de nuestros miedos, de nuestras comodidades y tirarnos a la calle a trabajar y a brindarle a estas personas vulnerables una alternativa. Se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente. ¿Ibas a decir algo, Fernando? Sí, yo sé que el tiempo se acabó. Me gustaría que próximamente, hablando de alternativas y de acompañamiento, hablemos un poquito del tema de la adopción, que es una alternativa que es viable y que muy pocas personas conocen, por lo menos de una manera favorable. Pues lo invitamos para que nos acompañe el próximo programa aquí para hablar un poco de los procesos de adopción en Puerto Rico, que ciertamente los procesos de adopción en Puerto Rico han mejorado y ¿verdad?, se le ha quitado aquella gama de complicaciones. Sigue siendo un proceso que hay que llevar, pero para el beneficio de nuestra audiencia, un poco que conozcamos de esos procesos. Así que, Alex, gracias por acompañarnos hoy y por decirnos que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto estaré en el próximo programa, si así ustedes me lo permiten, pero yo agradecido y honrado de poder compartir con ustedes y poder dialogar con toda nuestra audiencia. Y muchas gracias a toda nuestra audiencia que semana tras semana nos siguen en este espacio. Los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día. Buenos días. Buenos días. Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.